Tres. Vamos a presentar la solución problema de fuentes de energías para dar potencia a automotores. Como sabemos, actualmente vivimos en un mundo que cada día está más en desarrollo y busca nuevas fuentes para obtener energía. Y la creciente demanda de energía del mundo ha agotado los recursos naturales como son el petróleo. Uy, no se puede. En, en este contexto, una alternativa viable para aprovechar y generar energía son las celdas galvánicas, que obtienen energía eléctrica a partir de reacciones redox espontáneas, o los dispositivos termoeléctricos, que transforman el calor residual en electricidad. Las celdas de combustible también son dispositivos electroquímicos que reaccionan con hidrógeno y oxígeno para generar energía, que funcionan básicamente como una batería convencional, pero con otros reactivos no contaminantes. Y los paneles solares que reciben luz solar y transforman la energía eléctrica, siendo estos una buena alternativa para la sustentabilidad energética, dada la necesidad a nivel mundial de tener fuentes de energía renovables. Los principios físicos y químicos que se involucran en las celdas galvánicas son las reacciones redox, este, en las que uno o más electrodos se transfieren entre reactivos. Su funcionamiento básicamente es de reacciones espontáneas, semiceldas catódica y anódica, traslados del ánodo al cátodo y un puente salino. Bueno, en los dispositivos termoeléctricos, el principio físico que pasa en este dispositivo es principalmente el efecto termoeléctrico y es cuando un conductor se somete a una diferencia de temperatura en diferentes extremos, creando un campo eléctrico. Este campo eléctrico hace posible el movimiento de electrones y se conoce como una fuerza electromotriz. Am, Luego, están compuestos por dos semiconductores que un semiconductor P, que se le denomina como un lado positivo, y un semiconductor N. El traslado de electrones pasa desde el semiconductor positivo P hacia el tipo N. Y la eficiencia de este positivo es más o menos el 10% o menos del 10%, y que está dado por la ley de Carnot. Normalmente este positivo electrónico está muy limitado por la temperatura que se le proporciona, que tiene que ser a más o menos entre 600 o más Kelvin. Las celdas de combustible son específicamente con reacciones electroquímicas, más específicamente la reacción entre el hidrógeno y el oxígeno. Estas, en esas celdas funcionan a través de la entrada de hidrógeno y oxígeno y la salida del agua. El hidrógeno por donde entra es conocido como el ánodo, por donde fluye, y del otro lado el oxígeno es conocido como el cátodo. La atracción de estas dos moléculas es lo que crea técnicamente el flujo eléctrico. El flujo de electrones es desde el parte de los hidrógenos hacia donde está el oxígeno. Y la eficiencia teórica de este dispositivo es conocido por la ley de Faraday. Tiene una eficiencia entre el 50 y el 85%. Y los paneles solares funcionan mediante selvas PV. Y el principio físico que funciona o que se aplica a este tipo de dispositivos es el efecto fotovoltaico, que técnicamente es la energía que oscila y se traslada a través de un campo electromagnético en el espacio. Ahora, una vez que la radiación del sol pega en am, estas celdas PV, son absorbidos, especialmente los fotones, y este se parece mucho al efecto termoeléctrico en la que una capa, que estos celdas están hechos por capas semiconductores, otra vez tipo P y tipo N, P por positivo y N por negativo, y la energía se traslada mediante un circuito externo en donde se puede aprovechar el trabajo eléctrico desde el tipo P, el semiconductor tipo P y el semiconductor tipo N. ¿Me pueden hacer tantito zoom a los dibujos, por favor?
Bueno, para explicar el funcionamiento de una celda galvánica, podemos ver que hay un lado que es la semicelda anódica y la semicelda catódica, cada una con su solución. El ánodo es el que se oxida y va a dar sus electrones y el cátodo es el que las va a recibir, porque es el que se reduce. Funciona de manera que el ánodo va a liberar los electrones y van a pasar por un conductor metálico. Esto es para que ahí se aproveche el trabajo eléctrico y luego van a llegar a la solución catódica. El voltímetro se utiliza para medir la carga que está, bueno, el trabajo eléctrico que se está realizando. Y el puente salino sirve para equilibrar los iones, ya que cuando llegan a la solución catódica, pues se va a empezar a ionizar y pues para mantenerla neutra y equilibrada. Y la termoeléctrica funciona a partir del cambio de temperatura, es la energía que resulta del cambio de temperatura. Y podemos ver que son dos lados, uno frío y uno caliente, que se conectan a partir de semiconductores. Y pues aquí podemos ver el movimiento entre el semiconductor P y el N. Y el trabajo eléctrico, pues la diferencia que va a sobrar entre esas dos temperaturas. Y se necesita una fuente externa para darle calor. Bueno, el funcionamiento de una celda de combustible es bastante sencillo. Estos corren con hidrógeno y oxígeno. Lo que hacen es que tienen una entrada de hidrógeno que choca contra un metal conductor y como en el electrolito se tiene un hidrógeno con carga positiva, los electrones del hidrógeno que entró van a pasarse al anodo y estos harán un circuito hasta llegar al metal conductor del cátodo. En este punto los electrones se van a pasar al oxígeno y también parte del hidrógeno se combinará con el oxígeno para crear agua. Y esto será residuos de estas reacciones. Los paneles solares, como ya dijo mi compañero, funcionan a través de fotones que chocan en unas celdas que se escogen a partir de las que tienen mayor cantidad de electricidad que producen y están hechos por dos capas, las dos de silicón, pero una tiene mayor cantidad de electrones que forman la parte del anodo y estos generalmente se ponen arriba para que los fotones desprendan a los electrones y a través de un conductor ya hagan todo el recorrido hasta llegar al cátodo y de esta forma se pueden estar reutilizando los electrones y por eso tienen una vida tan larga. Listo. Estos tipos de energía tienen desventajas y ventajas. A continuación les hablaré sobre ello. Por su parte, las celdas galvánicas como ventaja, sabemos que nos facilitan la vida diaria, debido a que se encuentran en prácticamente todos los dispositivos. Normalmente se encuentran como pilas alcalinas, que son las que trabajan con zinc. Son relativamente baratas y son muy versátiles. Como desventajas, estas celdas galvánicas son consideradas residuos tóxicos debido a las soluciones que se encuentran dentro de esta y toman demasiado tiempo en descomponerse. Como características de este tipo de energía es que es más económica en su operación y por supuesto es menos contaminante en su fabricación. En lo que respecta a los dispositivos termoeléctricos, estos son más durables que otros generadores y su principal ventaja es que aprovechan un recurso que se considera como residuo, que es el calor. Como desventaja, tiene que son extremadamente caros y tienen una eficiencia muy baja, a menos que se trabaje con un dispositivo que tenga una resistencia similar a este dispositivo.
Para las celdas de combustible, estos presentan altas eficiencias cuando se utiliza hidrógeno, que son las más comunes, y tienen emisión cero de contaminantes. Como desventaja es que es una tecnología emergente y no se ha investigado lo suficiente, y la producción del hidrógeno puede ser muy costosa. Como característica de esto es que es la energía más eficiente en la producción de corriente eléctrica o de energía. Y los paneles solares, pues son los que más conocemos. Nos los venden como amigable con el ambiente. La generación, como no se necesita de un motor, es silenciosa y estos no necesitan tanto mantenimiento. En las desventajas encontramos que es muy costoso también. El flujo de energía es intermitente, ya que si no hay sol no provee energía y que ocupan mucho espacio. Por su parte, en las características tenemos que es el menos contaminante en su operación. Como ejemplo de este tipo de energías, tenemos aquí a un carro que funciona a base de hidrógeno. Este ejemplo es de la celda de combustible. Este carro es desarrollado por Honda y como podemos observar, nos dice que el hidrógeno es la mejor tecnología limpia para el automóvil, ya que no produce emisiones como los coches eléctricos y aporta una autonomía similar al de estos. Bueno, como conclusión, nuestro equipo vimos que el petróleo es sumamente importante para nuestra sociedad y es la principal fuente de energía que tenemos. Pero lamentablemente el petróleo contamina mucho la atmósfera y es por eso que se necesita encontrar nuevas fuentes y utilizarlas. Y sí se conocen varias alternativas también muy viables para hacer este cambio. Pero este cambio no es tan fácil como parece, ya que la mayoría de la infraestructura está hecha en base a la extracción de petróleo y su generación como energía. Entonces se necesitaría una inversión muy grande para hacer este cambio. Pero esta inversión también es algo necesario, ya que a largo plazo el petróleo no es algo sustentable y no podemos tener nuestra economía dependiendo de eso por tanto tiempo. Nosotros llegamos a la conclusión que las celdas de combustible son la mejor opción para hacer este cambio, ya que no hay combustión, entonces no generan residuos tan dañinos para la atmósfera y son muy eficientes. Entonces es una muy buena opción para hacer este cambio. Gracias.